Bueno, ahora vamos a cambiar un poco de tema con respecto a lo que tiene que ver con caminos mínimos, pero vamos a seguir con la palabra mínimo dando vueltas. Vamos a ver algo que se llama árboles de tendido mínimo. Pero antes de ir a árbol de tendido mínimo, vamos a preguntarnos primero qué es un árbol. ¿Sí, primero? O sea, vamos a empezar una por una. Primero, vamos. Uy, perdón. Vamos a sacar esto que está haciendo mucho ruido. Empezamos por árbol. ¿Qué es un árbol? O sea, sé que vieron algún ejercicio de árbol en la práctica, así que espero que alguien me sepa decir algo. No me estoy refiriendo al árbol, me estoy refiriendo a árbol en grafos, ¿sí? O sea, es un grafo. Un árbol es un grafo. Bien, pero ¿qué características tiene específicamente? Un árbol es un grafo que es acíclico. Bien, es acíclico, pero también es conexo. ¿Sí? Porque si fuera solamente acíclico, sería bosque, porque tendría varios arbolitos. Literalmente se llama bosque, ¿eh? O sea, ya sé que suena medio raro porque lo llamaría, pero bueno, sí se llama bosque, porque hay muchos árboles. Entonces, eh, la definición formal, la que vería alguien que esté cursando discreta, es que un árbol es un grafo en el que para todo vértices U y B que no sean iguales, eh, existe y es único el camino, voy a poner camino, entre U y B. ¿Sí? Bueno, en particular va a ser bipartito porque como no tiene ciclos de largo impar y como no tiene ciclo de largo impar, es bipartito. O sea, pero es medio me. Pero bueno, la definición formal es esta. Es que para cualquier par de vértices diferentes existe y es único el camino que los une. ¿Sí? Esa es la definición formal. A partir de esa definición formal, se deducen tres propiedades, que es que primero es conexo, ¿sí? Porque, bueno, si no es conexo, no va a existir, ¿sí? No tiene ciclos, ¿sí? No tiene ciclos, ¿sí? Porque si tuviera ciclos, no es verdad lo de que es único, porque si hay un ciclo, significa que desde un vértice, o sea, existe algún par de vértices U y B, de los cuales puedo llegar por dos caminos diferentes, ¿sí? Y también sucede que la cantidad de aristas es exactamente igual a la cantidad de vértices menos 1. Esto sucede, o sea, incluso esto se puede demostrar que tiene que ser así necesariamente, ¿sí? No me voy a poner las demostraciones de ninguna de estas propiedades, pero créanme que son ciertas, ¿sí? O sea, no puede pasar que la cantidad de aristas sea menos porque si no va a ser conexo y no puede ser más porque si no va a tener ciclos, necesariamente. Si es que, o sea, va a tener que tener ciclos si además no es conexo, si además lo mantenemos conexo. Ok. Entonces, esa es una característica de árbol. Entonces, un árbol recubridor, ¿sí? O árbol de tendido, cualquiera de los dos términos son equivalentes. Árbol recubridor o árbol de tendido dentro de un grafo, o sea, yo les doy este grafo, no estoy escribiendo. Yo les doy este grafo acá, ¿sí? Y quiero conseguir lo que se llama un árbol recubridor. Esto sería, dentro de este grafo, agarremos estos mismos vértices, ¿sí? Y obtengamos un árbol que igual lo permita recubrir, lo permita recorrer o lo que sí se tender, lo que fuera. ¿Qué eso quiere decir? Básicamente yo puedo agarrar o sea, cualquier grupo de aristas que me cumpla que después el resultante sea un árbol, ¿sí? O sea, yo, por ejemplo, podría agarrar esta arista, esta arista, esta arista, esta y, perdón, y esta acá, ¿sí? Aunque me nada más que, ahí está. ¿Sí? Y esto, si se los dibujo un poquito más claro acá, vamos a tener A, Z, R, W, H, K,
B y X. ¿Sí? Y esto es un árbol. No tiene ciclos, es conexo y bueno, cumple necesariamente la tercera propiedad, que es que la cantidad de aristas sí, para cualquier par de vértices existe un único camino. Existe y es único el camino entre cualquier par de vértices. ¿Sí? Camino simple, por supuesto. ¿Sí? No saldría de H, B. Sí, perdonen. Dibujen mal esto. ¿Sí? Pero también podría haber hecho esto. Y eso también. Eso sería otro árbol recubridor. Otro. Porque no quiero que me quede. Listo. ¿Sí? Entonces, no me quedó claro algo. Es construir un árbol a partir de un grafo cualquiera que cumpla ciertas características. Sí, yo quiero un árbol. O sea, yo a partir de este grafo, yo quiero un árbol, ¿sí? O sea, por supuesto sea árbol y nada más. ¿Por qué? Porque quiero tener lo mínimo para que se mantenga conectado, que no haya ciclos, etc. Nosotros ya vimos dos algoritmos con los cuales podemos conseguir eso. Con lo que yo les estoy diciendo hasta ahora. Y ahí, sí, exactamente. Como dicen Nicolás y Gastón, tanto un BFS como un DFS nos van a conseguir un árbol de tendido. ¿Sí? Porque si yo empiezo a hacer un BFS, por ejemplo, desde A, no sé, me va a dar esto con esto, me va a dar esta arista, después lo que están me va a dar esta y esta, y después, no sé, esta acá. ¿Sí? Y eso va a ser un árbol de tendido. DFS hará otra cosa. ¿Sí? Pero cualquiera de los dos, no importa si tiene más de 3 adyacentes. No estoy diciendo árbol binario. Es un árbol. Por definición, árbol no importa la cantidad o sea, esto es una generalidad de árbol. ¿Sí? Y acá no existe el que esté más arriba necesariamente. O sea, sí cuando estoy generando yo un árbol por BFS y DFS, siempre hay una raíz de ese árbol porque yo empiezo en uno. Pero por definición de árbol no es que existe uno que sea la raíz del árbol. Eso es una cosa nuestra. ¿Sí? Entonces, con eso ya vimos dos de las tres letras que tiene esto acá. Vamos a ver la tercera, que es la palabra mínimo. O sea, lo que vamos a ver hoy es minimum, minimum spanning tree. ¿Sí? Spanning es de tendido o recubridor, cualquiera. O sea, la traducción que aparece muchas veces en los libros es recubridor. A mí me gusta más de tendido y es la que siempre dimos, pero cualquiera de las dos es equivalente. ¿Sí? Árbol de tendido mínimo. ¿Sí? Las siglas son MST. Si buscan MST en Google probablemente ya les aparecen esto. Y vamos a ver dos algoritmos que resuelven este problema. Lo que queremos básicamente es no solamente un árbol de tendido, sino que además, obviamente esto va a tener, o sea, lo que vimos antes con BFS y DFS no tenemos en cuenta los pesos, lo cual está bien si no nos importan o si son iguales o si no hay pesos. ¿Sí? Por ejemplo, es un grafo no pesado. ¿Sí? Todo lo que estoy diciendo ahora solamente vale para un grafo no dirigido. ¿Sí? Todo lo que estamos viendo en esta clase es solamente para grafos no dirigidos. Lo que vamos a ver dentro de dos clases va a ser solamente para grafos dirigidos. Así que estamos cortando un poco. Lo de camino mínimo fue para los dos. ¿Sí? Entonces, vamos a querer ahora aquel que nos dé la menor, o sea, el peso más chico. O sea, que yo sumo las aristas, siempre van a haber B-1 aristas. Yo quiero aquellas que me minimicen el peso total del árbol. O sea, si yo sumo todas las aristas, o sea, los pesos de las aristas, que el número sea el más chico posible. ¿Sí? Y necesariamente existe uno que sea el más chico de todos, necesariamente. Entonces, una pregunta que yo les hago a ustedes, ¿cómo se les ocurriría hacer algo como eso? No estoy esperando que digan la respuesta que obviamente que va en la clase, ¿no? Pero, a ver, ¿qué se les ocurre a ustedes hacer? Después vamos a charlar de por qué querríamos esto. Hip, no sé, o sea, no sé qué sería hacer un hip. Yo estoy diciendo, ¿qué haríamos? Si me dicen hip, es como, ¿cómo cocino? Papa.
Sí, la papa sirve para cocinar. Aplicar Dijkstra y convertirlo a árbol. Eso lo van a ver hoy en la práctica que no funciona. O sea, queremos un algoritmo que nos funcione siempre, siempre. Feten, feten. ¿Sí? Y en la práctica van a ver que esto no, que conseguir los caminos mínimos no funcionan porque no nos asegura nada. Nos asegura que es el camino mínimo desde un vértice, pero no nos asegura que estemos agarrando las aristas que nos minimicen la suma total. ¿Sí? Podemos poner un heap de mínimos, sí, pero hay que tener cuidado. O sea, ponemos en un heap de mínimos. ¿Y qué hacemos? Yo estoy esperando una solución más, ¿cómo diría? Más Otamendi, más, no diría Pesela, porque por lo menos creo que funcione. Pero más Otamendi, más, viste, ahí al hueso. Bueno, si se hace penal, mala suerte. DFS a partir del orden y de los padres calcular el camino que minimiza la suma total. Pasa que DFS no sirve para nada con caminos mínimos. ¿Sí? Eso es una problemática. Yo estoy esperando, pero no está mal pensar en algo con DFS por la solución que... Una solución que es lento como Otamendi, pero funciona siempre, tal vez no siempre como Otamendi, es calculemos todos los árboles posibles. Calculemos todos, alguno va a ser el mínimo, ya está. ¿Eso funciona o no funciona? O sea, agarro todas las permutaciones, o sea, agarro todas las posibles combinaciones de B-1 aristas, ¿sí? Y bueno, pruebo cuál de todas primero cumple la propiedad de que sea árbol, y después de todos los que cumplan la propiedad de ser árbol, bueno, me quedo con el más chico, porque aquellos que sean más grandes ni los tengo en cuenta. Eso se puede reducir con cosas que vamos a ver la clase que viene, pero esa es una idea. Y Tomás dice, ¿no podría ser terriblemente lento? Sí, yo dije que lo resuelvas, no dije, o sea, vamos primero por resolverlo, porque después podemos, bueno, tiremos aproximaciones, ¿sí? Bueno, para aproximaciones vamos a verlas después, ¿sí? Meter todas las aristas en un heap de mínimos. Ok, ¿y eso qué hace? Metemos todas las aristas en un heap de mínimos. Ok, saco una arista, ¿qué hacemos? O me quedo con las primeras B-1. Entonces hacemos un top B-1, ¿sí? Y eso nos queda con una complejidad, o sea, haríamos un top K, por ejemplo, donde nuestro K en realidad sería B-1 y tendríamos un algoritmo ODE más K veces, o sea, B log nuestro N sería E, ¿sí? Y como ya vimos, esto es lo mismo que O de E más B log B. ¿Sí? Acá tenemos un problema, que es que no es cierto que las primeras B-1 aristas me sirvan. Yo saco las primeras B-1 aristas y nada me asegura que eso sirva, porque me pueden generar ciclos. Estamos en un problema. O pueden, o pueden mantenérmelo desconectado. O sea, obviamente me van a generar ciclos y mantenerme pedazos desconectados. Se puede ir probando todo y una me da más grande que el último resultado, paso a otro árbol posible. Sí, exactamente. O sea, una opción es pruebo todos los árboles que puedan existir y me quedo con el mejor. Eso va a funcionar. ¿Va a tardar un montón? Sí, pero va a funcionar. Bueno, vamos, de ese tipo de resoluciones vamos a hablar en la clase que viene, que es cuando no me queda otra que resolver el problema probando todas las combinaciones posibles siendo inteligente, ¿sí? Porque lo que acabo de decir yo es sin inteligencia, pero vamos a ser más inteligentes y mejorar los resultados, ¿sí? Entonces, primero les voy a comentar un poquito por qué querríamos conseguir un árbol de tendido mínimo, porque estaría bueno que, o sea, ¿por qué? ¿Para qué sirve esto? Ya, algunas motivaciones no son las únicas, pero me parece que sería bueno. No estuvieron muy alejados con lo que estuvieron proponiendo, ¿eh? No es que aparezcan hips, que aparezcan ese tipo de cosas, está bueno. Vamos a ver que incluso las dos soluciones pueden implementar algo de eso, pero necesitamos un poco, alguito más. Ahora vamos a ver, ¿sí?
Entonces, primero, casos en los que nos puede servir hacer algo como esto. Por ejemplo, yo quiero ver el tendido eléctrico, ¿sí? De, pongámosle, una ciudad, o cualquier tendido de lo que fuere, ¿sí? Y quiero hacer el tendido eléctrico. Obviamente yo no quiero andar necesariamente gastando un montón de plata en comunicar todo con todos los ciclos, sino que en general lo que se termina haciendo es, bueno, obtener un árbol de tendido mínimo para donde consideremos que, o lo que sea que valga lo que sea que valga este peso. Este peso puede ser en distancia, en plata que me cuesta, o lo que fuere. ¿Sí? Esa es una posibilidad, tendido eléctrico. O cualquier otro tipo de cosas, como redes de cloacas o lo que fuere. Redes de computadoras, por ejemplo, en la materia Introducción a Sistemas Distribuidos, que es la materia de redes básicamente, se ve un protocolo de comunicación para que las computadoras formen una red en lo que se llama a nivel capa 2, ¿sí? Que usa un algoritmo de forma distribuida, que usa los mismos conceptos que lo que vamos a ver acá. Incluso se llama Minimum Spanning Protocol. ¿Sí? No, perdón, Spanning Tree Protocol, STP, ahí está, Spanning Tree Protocol, porque no hay minimum, pero usan los mismos conceptos, ¿sí? También sirve como aproximación para problemas, o sea, obtener el árbol de tendido mínimo es algo que se obtiene muy rápido, ¿sí? Entonces sirve como para aproximación después para resolver problemas que son muy difíciles de resolver, difíciles en tiempo, no en codeo. Codeo muchas veces son 10 líneas de código, pero eso tarda potencialmente 3 meses en correr y un árbol de tendido mínimo corre en menos de un segundo. Y después, bueno, hacer alguna que otra cosita. Entonces sirve muy bueno para aproximaciones y este tipo de cosas se van a ver mucho más claramente en materias como modelos y optimización 1 y teoría de algoritmos 1, ¿sí? Que incluso en teoría de algoritmos 1 se ven qué tan buenas son esas aproximaciones teóricamente. O sea, cuál es el mínimo de qué tan buenos son. Después algo similar a lo que se llama clustering jerárquico y que esto se ve a veces en datos, creo, no sé si se sigue viendo, pero, por ejemplo, una idea similar, no es exactamente lo mismo, pero similar se usa para algunos algoritmos para obtener comunidades en redes sociales. Y después, bueno, para el diseño también de circuitos funciona, porque en los circuitos no queremos ciclos porque no está bueno que hayan ciclos. Sí, bueno, esas son algunas motivaciones que antes de empezar con los algoritmos quería mencionar para que no quede esto en el aire como bueno, porque el camino mínimo es medio obvio, para que se quiere, tiene más usos que lo obvio, pero lo obvio ya es bastante claro, ¿sí? O sea, ya vieron que hay algunas otras utilidades que puede tener, lo vieron en la práctica, pero bueno, después está lo obvio que ya es bastante claro. Con árbol de tendido mínimo a veces no queda claro, bueno, pero ¿por qué yo querría hacer esto más que porque es un algoritmo clásico en grafos? ¿Sí? Entonces, vamos a ver dos algoritmos, creo que va a ser mejor ver. A veces el primero que voy a mencionar, a veces le sale a alguno mencionarlo. ¿Sabés precisamente dónde es la aplicación en tema de circuitos? No sé exactamente, les puedo averiguar, no tengo problema. Sé que se usaba para algo como eso. No me acuerdo si lo leí en un libro o si lo leí hasta mismo en Wikipedia, así que, pero me fijo después dónde lo había encontrado. Bueno, entonces, estaba por decir algo. Bueno, vamos a ver el primer algoritmo. El primer algoritmo va a ser bastante intuitivo. Y esto es algo que vamos a ver bastante repetido en los dos algoritmos que vimos hoy, y el algoritmo de Dijkstra, y después en la última clase del cuatrimestre voy a explicarles algunos detalles de por qué son tan intuitivos. A diferencia de lo que vamos a ver la clase que viene, que tal vez no son tan intuitivos. Y hay una explicación. A tal punto que a veces no llego a mencionarlo y mismo los alumnos mencionan, che, yo haría esto, y es como, bueno, sí, acabaste de redescubrir el algoritmo de Prim, lo escribí acá. Es tan así que el algoritmo de Prim se discute si es de Prim, porque en realidad el primero que lo formuló fue un checo que nunca lo patentó porque dijo esto es obvio, y Prim dijo, yo sí lo voy a patentar, básicamente.
Es básicamente como el teorema de Bolzano. Es como, sí, sí, esto es obvio, pero hasta que alguien va y lo dices, bueno, está bien, todo muy lindo, pero primero hay que demostrarlo y segundo, todo muy lindo, pero vos tenés un teorema o no. Bolzano lo tiene. Bolzano puede ser que tenga más de un teorema, pero bueno, por el que lo conocemos es por el teorema de Ladry. Bueno, algoritmo de Prim lo que hacemos es lo siguiente. Empezamos por un vértice al azar y mi azar va a dar el vértice A, siempre el azar da el vértice A. Vamos a empezar en el vértice A y lo que vamos a hacer es básicamente encolar todas las aristas, no vértices, aristas, ¿sí? En un heap. Sí, ahí apareció el heap que mencionaba. Entonces vamos a encolar a Z con peso 1 y a X con peso 2. ¿Sí? Ok. Entonces, o sea, agarro mi vértice inicial, que es el que elegí al azar. Si es un heap de mínimos esto, porque quiero un árbol de tendido mínimo. Entonces, encolo todas las aristas. Eso es lo primero, porque siempre en este heap solamente van a haber aristas. Entonces, desencolo. Obviamente, el más chico. A Z. Lo que voy a fijarme es, A, obviamente, voy a tener también perdón, voy a tener un conjunto de visitados donde voy a poner A, ¿sí? Me voy a fijar si el extremo, o sea, Z, está visitado. Esto es para evitar formar ciclos, ¿sí? Entonces, como Z no fue visitado, agrego la lista. Bueno, vamos a tratar de ser un poco más prolijo. Bueno, no fue mucho más, pero bueno, espero que se entienda. ¿Sí? Entonces, AZ peso 1. Bueno, ahora encolo todas las aristas adyacentes a Z. ¿Sí? Podríamos encolar Z con A, pero lo que vamos a hacer es, si el destino ya fue visitado, lo obviamos. Podríamos hacerlo, pero no tiene sentido. ¿Sí? Porque cuando desencolemos no vamos a fijar que A ya fue visitado, entonces, al pedo. ¿Sí? Entonces, voy a encolar, por ejemplo, acá, Z con X con peso también 2. Z con R con peso 3 y Z con W con peso 5. ¿Sí? Entonces, ahora desencolo y ustedes díganme cuál prefieren que hay dos mínimos, claramente, ¿sí? Z con X de peso 2 o A con X de peso 2. ¿Cuál saco? Primero, díganme ustedes, me da lo mismo. A con X, ok. Felipe dijo, se adelantó y dijo, A con X, X no fue visitado, entonces, aquí, perdón, acá ya puse a Z, acá voy a poner a X. Entonces, ahora me fijo de vuelta los adyacentes. A fue visitado, Z fue visitado, entonces encolo X, B con peso 5 y X con K de peso 7. Sí, y con eso ya terminamos también. Ahora desencolo nuevamente. Desencolo Z con X de peso 2. Pero ahora, como X ya fue visitado, y obviamente Z también, porque a partir de Z fue que encolamos esta arista, entonces la descartamos. ¿Por qué la descarto? Porque si yo agregara esta arista, estaría formando un ciclo, que literalmente ahí se ve. Si yo ahora agregara Z con X, estaría agregando un ciclo. ¿Sí? No tiene por qué ser de A3 esto. Esto simplemente hice el ejemplo así para que sea rápido. ¿Sí? Vamos a seguir haciéndolo. Entonces, ahora simplemente descartamos la arista y ya está. Entonces, ahora desencolo Z con R de peso 3. Como R no fue visitado, como visitado, agregó la arista, ¿sí? Yo acá me estoy creando me estoy creando un nuevo grafo donde tengo los mismos vértices y le estoy agregando las aristas que están en azul, ¿sí? Entonces, ahí me agregué el vértice R. Entonces, ahora veo todas las aristas de R, Z ya fue visitado y W no, así que agrego R con W de peso 4. Termino con R
desencolo, que es R con W de peso 4. W no fue visitado, lo agrego. ¿Sí? Y agrego a W en mi conjunto de visitados. Veo todos los adyacentes de W, R ya fue visitado, Z fue visitado, B larga no. Y H tampoco. Sí, o sea, estoy acá poniendo aristas así como viene, porque es un heap y ya está, esto se reorganiza. Bueno, desencolo nuevamente, desencolo W con H. Como H no fue visitado, agrego. Y ahora veo todos los adyacentes de H, me queda W ya fue visitado, no lo agrego. H con B larga de peso 3 y H con K de peso 4. Bueno, ahora díganme, tengo dos aristas de peso 3. ¿Cuál saco? ¿W con B larga o H con B larga? Me da lo mismo, de vuelta. Nicolás dice H con B larga. Bien, sacamos H con B larga. Bien. Bueno, entonces ahora vemos los adyacentes de B. X está visitado, W, perdón, acá me voy a poner B. X está visitado, W está visitado, H está visitado, no hacemos nada. Ya está. Eso significa todas las aristas ya las encolé. Ahora, desencolo de vuelta. W con B larga, peso 3. Como B larga ya fue visitado, no agrego la arista, ¿sí? Porque ya está. Y ahora vuelvo a desencolar, desencolo X con B larga, de peso 5. B larga ya fue visitado, no hago nada. Y ahora desencolo, perdón, no era esta, vi mal. Desencolo H con K, de peso 4. K no está visitado. Y ahora me fijo, los adyacentes H y X fueron visitados, así que no hago nada más. Entonces, ahora desencolo. Acá yo ya podría haber terminado porque yo ya visité todos los vértices. Entonces, necesariamente ya está. Pero vamos a ver que si yo sigo es lo mismo. Desencolo X con B larga ya fue visitado, no hago nada. Z con W, W fue visitado, no hago nada. X con K, K ya fue visitado, no hago nada. Y ya está. Entonces, nuestro árbol de tendido mínimo nos quedó así. A, X, Z, R, W, H, B larga, K. Con los pesos dos, 1, 3, 4, 1, 4, 3. Ok. En total esto suma 3, 1 y 2, 3, y 3, 6, y 4, 10, 11, 14, 18. En total esto suma 18. ¿Sí? Lo primero que les puedo decir es que este algoritmo, el algoritmo de Prim, obtiene el árbol de tendido mínimo siempre. O sea, el árbol de tendido mínimo que sea mínimo. ¿Sí? Ahora la pregunta es, ¿este árbol es único? ¿Este árbol de tendido mínimo es único necesariamente? O sea, obviamente existe porque siempre hay algún mínimo, pero ¿es único? Y si no es único, no depende por dónde empezás. Depende. Tal vez no. O sea, puede ser que dependa de dónde empiezo o puede ser que no. Lo que yo les pregunto es, va más allá de este algoritmo, ¿eh? O sea, esto es muy importante porque cuando nosotros les preguntemos, ¿es único el árbol de tendido mínimo? Si ustedes responden, no, porque en prim, si empiezo en un lugar o en otro es diferente, les vamos a decir, la justificación está mal. ¿Sí? La justificación está mal porque esa no es la justificación de que un árbol de tendido mínimo, o sea, que puedan existir más de uno. Eso es agarrar un algoritmo en particular que hace una cosa en particular y
Eso no habla del problema, están hablando de un algoritmo. No se olviden, una cosa es el problema, otra cosa es la resolución. Yo ahora les estoy preguntando, ¿tiene que ser necesariamente único el árbol de tendido mínimo? Dice, ¿pueden haber B-1 árboles de tendido mínimo? No creo. No creo que sean tantos necesariamente. Pueden incluso existir más, en realidad. En WWH podremos haber tomado otro camino. Exactamente. O sea, tenemos dos opciones, por ejemplo. No son los únicos. O sea, yo obviamente puse ejemplos por lo menos sencillos para que se vea. Que si yo, en vez de esta arista, agarraba esta, esto sigue siendo un árbol de tendido mínimo. ¿Sí? O sea, cambié una arista de 3 por otra de 3. Y esto sigue siendo un árbol. ¿Sí? Y fue fue solamente una cosa de qué arista saqué antes del heap. De vuelta. Eso es por el algoritmo en particular. Pero más allá del algoritmo particular, yo puedo cambiar una arista, puedo cambiar esta arista por esta, y va a seguir siendo árbol, por supuesto, y va a ser de tendido mínimo. ¿Sí? Voy a haber elegido otro árbol que tiene el mismo, pero, o sea, es otro árbol de tendido que todos pesan, perdón, 18. Por supuesto no puedo agarrar y decir, bueno, saquemos esta y agreguemos esta, porque eso no va a ser de tendido mínimo. El mínimo vale 18, ¿sí? Y este vale 20, ¿sí? Entonces, obviamente no va a funcionar. Entonces, yo, si puedo elegir otras aristas, bueno, ahí voy a tener necesariamente. Ahora, lo que sí tiene que suceder en un árbol de tendido, perdón, en un grafo, para que pueda tener más de un árbol de tendido mínimo, es que tenga aristas mismo peso. Eso tiene que pasar. Más allá del algoritmo, ¿sí? Si tiene aristas todas de distinto peso, no hay forma. O sea, más allá de los algoritmos de vuelta. Porque si agarro una de mayor peso, puedo agarrar una de menor, ¿sí? Que me lo ahí no significa que las B-1 más chicas son las mejores, porque de vuelta me pueden generar ciclo, ¿sí? No podría haber conectado a B a través de X en vez de W. No, a través de X no, porque esto no es mínimo. O sea, esto acá no es mínimo. ¿Sí? O sea, esto no es un árbol de tendido mínimo válido, porque no es mínimo. O sea, yo te puedo encontrar otro árbol que es más chico. Entonces, esto no es árbol de tendido mínimo. ¿Sí? O sea, esto es árbol de tendido mínimo. Y esto también. Porque los dos pesan 18. Si yo te doy otro árbol, pero que pesa 20, es un árbol de tendido, pero no mínimo. ¿Sí? Entonces, no está asegurada la unicidad del árbol de tendido mínimo, ¿sí? Salvo que todas las aristas pesen diferente. Pero si hay por lo menos dos que pesen igual, podría ser, ¿sí? Que exista más de un árbol de tendido mínimo, independientemente del algoritmo. Obviamente con el algoritmo se va a ver. Yo en el algoritmo de Prim eso lo veo porque hay un momento en el cual puedo elegir entre dos aristas para desencolar que me dan lo mismo. Ojo, puede ser que no porque, de vuelta, no porque existan dos aristas del mismo peso es que hay más de un árbol de tendido mínimo. ¿Sí? Porque podrían existir dos aristas del mismo peso completamente en lugares completamente diferentes en el grafo, que las dos pertenecen al árbol de tendido mínimo. Ahora el tema es si solamente una de las dos existe en el árbol de tendido mínimo, significa que tal vez puedo reemplazar una por la otra. De vuelta, no necesariamente. Si no existe ninguna de las dos, bueno, entonces no es que una puede reemplazar a la otra. Si existen las dos, no, tampoco, pero si existe una y la otra no, puede ser que una podría reemplazar a la otra. Podría ser, no tiene por qué ser. Justificación sería por tener varios caminos del mismo peso y hay varias formas de armarlo. Sí, o simplemente poner un ejemplo. O sea, ¿quieren un ejemplo? Miren. Perdón, me voy a tomar el atrevimiento de borrar todo esto total. Les pongo un ejemplo. A, B, C. Obviamente todo es peso 1, es lo mismo. O sea, el árbol de tendido mínimo, acá hay 3. A, B, C. A, B, C.
¿sí? Y no hay unicidad. O sea, acá tengo un ejemplo en el cual, obviamente, todo esto con peso 1, o igual, si el grafo es no pesado, es equivalente. ¿Sí? Esa es una justificación de, che, ¿existen? Sí, mirá, acá tengo un ejemplo. O sea, a veces no es necesario llegar con una demostración matemática muy elocuente. O sea, ¿puede pasar? Sí, mirá, tengo un ejemplo. Entonces, Mankenmen. Hmm, lo guardé acá. Hmm, ok, no me acuerdo dónde guardé. Ah, no, dale. Ah, acá está. Listo. Bueno, entonces, volvemos con el mismo arbolito de antes. Una pregunta, ¿cuál es la complejidad de lo que acabo de hacer? Todo lo que acabo de hacer. O sea, piensen qué fue lo que hice y debería salir relativamente. No hice ningún BFS o DFS, no hice nada de eso. Ya no hay BFS. O sea, acá hice lo que les acabo de mostrar, ¿eh? No hice otra cosa. Agarré un vértice al azar y empecé a encolar así los vértices en un heap. Perdón, los vértices, las aristas en un heap. Estás encolando y desencolando un heap de K veces. ¿Qué es K? O sea, efectivamente, encolo y desencolo K veces, donde K vale cuánto. O de E porque visitaste K arista una vez. Pero hice operaciones O de uno. O sea, ¿cuántas cosas pueden haber en el heap en total? O sea, a lo largo de toda la ejecución, ¿cuántas cosas va a haber adentro del heap? Piensen qué cosas guardé. E cosas, ¿sí? Voy a guardar E cosas, literalmente voy a guardar todas las aristas y las voy a sacar. A lo sumo puedo llegar a optimizar y no guardar algunas, que es lo que dije antes, pero no va a cambiar que el peor caso es guardar las E cosas. Entonces, pero yo no hago operaciones O de uno. Yo hago operaciones O log lo que sea que tengo adentro del heap. ¿Sí? Entonces, esto no es O de E. Esto es O de E log E. ¿Sí? Necesariamente, más B, pongámosle, porque el grafo tiene que... Pero acá necesariamente tiene que E ser mayor que B, si no, ni tiene sentido. ¿Sí? Entonces, esto es lo mismo que ya habíamos visto antes, que esto es O de E log B. ¿Sí? De vuelta, yo no estoy haciendo operaciones O de 1, yo estoy haciendo operaciones O logaritmo de lo que sea que tiene el heap, porque no es lo mismo un heap que una cola. ¿Sí? Entonces, esto es O de E log B. Esto es el algoritmo de prim. Ahora vamos a ver otro algoritmo, que vamos a hablar de dos cosas que vamos a hacer. Primero nos vamos a abstraer algunas cositas y después voy a tener que meterme un poquito más en detalle. Vamos a ver lo que se llama el algoritmo de Kruskal. ¿Sí? El algoritmo de Kruskal básicamente dice, che, yo no tengo por qué hacer todo este quilombo, bueno, quilombo entre comillas, ¿no? De empezar por un vértice, ir agregando aristas, qué sé yo. Yo simplemente puedo agarrar y ordenemos las aristas, ¿sí? Vamos a ordenar las aristas directamente, de menor a mayor. Vamos a hacer eso. A con Z de... Bueno, no importa, vamos a dejarlo acá. Después le pongo los pesos. ¿Sí? A con Z de peso 1, W con H también es de peso 1, después veamos la de peso 2. X con Z de peso 2, después A con X de peso 2, B con W de peso... Uy, está W. W de peso 3,
Z con R de peso 3, B con H también de peso 3, H con K de, uy, con K de peso 4. ¿Alguna otra más de peso 4? No. X con B de peso 5 y K con X de peso 7. Dígame si me estoy comiendo alguna. Ah, me faltó RW. Bien. Uy, ya. Entonces, RW peso 4. Eh, B con X y K con X. Entonces ahí le pongo los pesos, nada más para que quede. Estos 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 7. ¿Sí? Las ordenamos y ya está. Ah, me falta Z. Ah, uff. Gracias. No van a cambiar mis resultados, pero si no va a estar mal. Z, W y X con K. 5, 7. X, no lambda. Ok, bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a crearnos nuestro grafo, pero fijándonos si estamos uniendo, o sea, cada vez que vayamos a unir una nueva arista, vamos a ver si estamos uniendo dos veces la misma componente conexa. Entonces voy a copiarme mi grafo, o sea, antes lo hice sobre el grafo, lo puedo hacer sobre el grafo de vuelta, pero es, tal vez para que quede un poquito más claro. X, oye, me voy a quedar sin lugar. Incluso, chau grafo, chau este. Entonces, eh, A con X, uy, ya no, justamente no tenía que poner las aristas. Con X, acá estaba Z, acá estaba R, W, H, B larga, K. ¿Sí? Y acá tenemos los vértices, nada más. ¿Sí? O sea, de vuelta, lo podría haber hecho sobre el mismo grafo, pero tal vez queda un poco más confuso lo que estoy planteando. Entonces, A con Z, si yo agrego esta arista, uno la misma componente conexa, eso vamos a poner otro color, violeta. Estoy uniendo, o sea, estoy generando un ciclo. Si estoy, ¿cómo genero un ciclo? Porque uno o dos vértices que están en la misma componente conexa. Estoy uniendo dos vértices de la misma componente conexa si agrego A con Z. Esperando un sí o un no. No hay un tal vez. La respuesta es no. Bien. Agrego A con Z de peso 1. Ya está. Tac. W con H. ¿Estoy uniendo dos vértices de la misma componente conexa? ¿Es uno? Sí, no. O no tengo ni la más pálida idea. No, bien. X con Z. De vuelta. X con Z. ¿Están en la misma componente conexa? No. Bueno, voy a asumir que están diciendo que no. ¿Sí? 2. A con X. ¿Están en la misma componente conexa? Sí. Entonces, no. Esta no la agregamos. Ok. B con W. ¿Están en la misma componente conexa? Sí. Entonces, perdón, no. No están en la misma componente conexa, entonces la agrego. Ok. Z con R. ¿Están en la misma componente conexa? No. Entonces también la agregamos. B con H. ¿Misma componente conexa? Sí.
Entonces, ya está, no la tengo en cuenta. H con K, H con K, no. Entonces, la agrego. Bien. H con K. R con W, no. Entonces, también la agrego. Bueno, y acá vamos a ver que todas, o sea, ya tenemos una sola componente conexa, entonces esto no la vamos a tener en cuenta, esta tampoco y esta tampoco. ¿Sí? Y fijémonos que acá tenemos 1 y 2, 3, 3 y 3, 6 y 4, 10, 14, 18. 18 es árbol de tendido mínimo. ¿Sí? Y esto funciona siempre. Vamos a hablar un poquito más de, porque acabo de hacer un poco de magia. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea? La ventaja de este algoritmo por sobre el de Prim es que el algoritmo Kruskal, si el grafo no era conexo, el algoritmo de Kruskal automáticamente y sin ningún tipo de modificación nos obtiene el bosque de tendido mínimo. O sea, cada uno de los árboles de tendido mínimo dentro del grafo. El algoritmo Prim no. El algoritmo Prim hay que buscar hay que aplicar la misma lógica por cada componente conexa. Lo cual no es algo como wow, pero está bueno que no hay que ni siquiera tocar el algoritmo y ya funciona solito. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el problema acá? Obviamente acá tenemos dos cosas. Primero, ordené las aristas. ¿Cuánto me cuesta ordenar las aristas? No hay n's acá, no hay n. Lo dice O de n log n, no hay n, O de e log e. Bien. O de e log e, ¿sí? O de e log e, que es lo mismo que O de e log b. Incluso lo voy a volver a escribir. O de log b, ¿sí? Por la misma razón, lo podemos acotar a e por b cuadrado, baja el 2, no nos importa una mierda el 2, ¿sí? Entonces es e log b, la parte del ordenamiento. Eso por un lado. Y después tenemos esto de, por cada arista, o sea, en este orden, me voy fijando, ¿esto une dos vértices de la misma componente conexa? Sí, no. O sea, y después que si la respuesta es no, que uno las componentes conexas. Ahora bien, yo no puedo ir, o sea, sí, puedo hacerlo, pero hay un problema, que es que obtener las componentes conexas, o ver si dos vértices están dentro de la misma componente conexa, es hacer un BFS, o DFS, sí, es lo mismo, es hacer un recorrido desde un vértice y fijarme si llega hasta el otro, ¿sí? Lo cual es costoso, o sea, costoso, es lineal. Si yo por cada arista hago eso, va a ser O de B por E, ¿sí? O en realidad, como este grafo nunca va a tener más de, o sea, O de B más C en este grafo nunca va a ser más que O de B. O sea, es un árbol, tiene una cantidad B de aristas. Entonces, esto es O de B por E, si yo hago eso. Lo cual no está bueno. ¿Sí? O sea, porque el O de B por E ya no me importa si el algoritmo que hice de ordenamiento está piola o no, porque la verdad es que ya la cagué. ¿Sí? Entonces, yo tengo que buscar una forma de poder determinar si dos vértices están dentro de la misma componente conexa sin recorrer el grafo, sin recorrer este árbol o árbol que estoy generando. Y eso lo vamos a hacer con una nueva estructura. ¿Sí? Entonces, por ahora quédense, y después cuando vayamos al código lo vamos a refrescar, pero la lógica es esta, ¿sí? Lo que acabo de mostrar, donde yo voy a ir preguntando si están dentro de lo que vamos a llamar un mismo conjunto, conjunto disjunto o clase de equivalencia. Entonces, yo les voy a presentar ahora uno mini TDA, mini porque solamente tiene dos primitivas, aparte de crear y destruir. ¿Sí? ¿Qué son? Que es el TDA, lo vamos a llamar, TDA Union Find. ¿Por qué se llama Union Find? Porque literalmente las dos primitivas que tienen son unir dos conjuntos y además buscar en qué conjunto está cada uno. ¿Sí? Básicamente, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos dos opciones. Supónganse que yo tengo, ahora abstraigámonos de que lo vamos a usar para vértices y lo que fuera, pero supongamos que yo tengo 0, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. Supongamos que tengo esto. Tengo inicialmente 8 conjuntitos separados, a los que quiero ir pudiendo unir, ¿sí? Y poder consultar rápidamente si dos pertenecen dentro del mismo conjunto o misma clase de equivalencia, ¿sí? Entonces, nosotros inicialmente tenemos todos separados. Entonces, lo que podemos hacer como primera medida es decir, ok, el 0 pertenece al grupo del 0, el 1 al del 1, el 2 al del 2, el 3 al del 3, y así. Si tenemos un arreglo que nos dice a qué clase de equivalencia pertenece cada elemento, ¿sí? Esta es nuestra primera implementación. Entonces, yo quiero buscar, che, ¿en qué clase está el 4? En la clase del 4. ¿En qué clase está el 8? En la clase del 8. Bien, no están en la misma clase de equivalencia, ¿sí? Entonces, eso sería una opción. Eso es justamente lo que nosotros vamos a querer ver. Nosotros vamos a querer ver es cuando preguntemos, che, el vértice A y el vértice X están en la misma clase, componente conexa, es si están dentro de esta misma clase de equivalencia. O sea, son equivalentes, están perteneciendo al mismo grupito, ¿sí? Entonces vamos a preguntar, che, ¿en qué grupito está el vértice A? ¿En qué grupito está el vértice X? Si están dentro del mismo grupito, que no los tenemos que unir. Esa es la idea, ¿sí? Entonces, yo, por ejemplo, puedo buscar, ok, supongamos que el vértice 4 y el vértice 8 son los que quería unir. Bueno, como no están en el mismo grupo, los voy a unir, voy a agregar la lista a mi grafo, eso es lo que voy a hacer. Y ahora lo que voy a hacer es unir estos dos conjuntos. Entonces voy a elegir alguno, supongamos el 8. Voy a decir el 8 ahora, un poquito más grande, vamos. Sí, Ramiro, que decís que te trae recuerdos discretas, porque esto está unido a discreta. O sea, teoría de grafos además está muy relacionado con discreta y etcétera. Incluso la gente que muestra cosas de Kruskal probablemente hable más teórico de lo que estoy mostrando ahora. Pero bueno. Entonces, ahora vamos a poner que este está en el grupo del 4. Esto parece sencillo, ¿no? Ahora, supónganse que yo uno a los vértices 0, 1 y 2. O sea, uno al... Hago esto. Nada más para mostrar. Supónganse que hago esto. Ahora nada más para... Ahora, supónganse que yo digo, ok, quiero unir al... El 2, ¿está en el mismo grupo que el 8? La respuesta es no. El 2 está en el grupo 0, el 8 está en el grupo 4. ¿Sí? Entonces, supónganse que yo estaba viendo si tenía que agregar la lista entre el 2 y el 8, por poner alguna cosa. ¿Sí? Entonces, ahora agrego la lista y voy a unir esto. ¿Qué pasa? Imagínense que yo digo, porque elegí, voy a pasar el 2 al grupo del 8, que es el 4. No me sirve solamente agarrar y pasar este acá. Porque si ahora yo pregunto si el 1 y el 8 están en la misma componente, o sea, están en el mismo grupo, voy a decir que no. Y eso no es cierto. Ahora sí lo están. Porque yo acabo de unir el grupo en el que esté el 2, lo uno con el grupo en el que esté el 8. Entonces todos tienen que tener el mismo numerito. Entonces yo tengo que agarrar, buscar, ¿sí? Y ahora tiene que esto aparecer un 4. Entonces, ¿cuánto me cuesta la operación find? En términos, supónganse, esto es n, siendo n la cantidad de elementos que tiene mi conjunto, por lo menos inicialmente. ¿Cuánto cuesta mi find de algo? ¿Y cuánto cuesta mi union? ¿Sí? ¿El find cuánto me cuesta? Primero el find, después vamos al union. ¿Sí? O sea, está implementado como lo acabo de explicar yo, ¿eh? O sea, si yo, esta es mi primera opción. ¿Cuánto cuesta yo preguntar en qué grupo está el 2? No, ¿cuánto cuesta saber en qué grupo está el 2? O de 1, ¿sí? Find es O de 1, porque me aseguré de hacer eso. ¿Cuánto me cuesta el union? Siempre, sí o sí, no me queda otra. O de N, ¿sí? Porque tengo que fijarme, ok, ¿hay alguien más que esté en el grupo? O sea, si antes cuando estaba con el 0, le tengo que fijar, bueno, todos los que estén con el grupo 0 tienen que ahora decir grupo 4. Entonces eso es O de N. ¿Cuál es el problema de esto?
esta es una mala implementación por lo siguiente. Voy a hacerlo al revés de como uno haría. En general uno dice, bueno, porque yo quiero tener algo más eficiente. No, bueno, ahora específicamente para qué. Yo para mi algoritmo de Kruskal necesito que sea menos que lineal. Porque si es lineal, estoy teniendo mi problema otra vez. Además agregué que me tengo que hacer un TDA auxiliar, que también es una boludez de implementar, pero me agregué un TDA para no lograr nada, porque mi problema es que yo determinar si dos vértices están en la misma componente conexa es lineal. ¿Sí? Entonces, yo ahora quiero algo que sea menos que lineal. Tengo que hacer algo menos que lineal. Si la unión me cuesta lineal, es una porquería, no me sirve de nada. ¿Sí? Porque entonces, obviamente, a ver, yo voy a hacer muchos más finds que unions, porque voy a hacer find por cada arista y unions solamente lo voy a hacer b-1 veces. Pero si b-1 veces voy a hacer una operación lineal, me termina siendo cuadrático de todas formas. ¿Sí? Entonces, yo necesito que union y find sean más rápidos. O sea, ninguno de los dos puede ser lineal. Tienen que como mucho ser logarítmicos para que al ser logarítmicos me quede O de log B y entonces me quede igual que el ordenamiento. ¿Sí? Esa es mi búsqueda. Y lo vamos a lograr. Y lo vamos a lograr de una manera bastante así. Vamos a hacer otra implementación. ¿Sí? Esto, malo, feo, caca. No funcionó. Sí, de vuelta, vamos a tener nuestros n elementos. Voy a tener lo siguiente. Voy a cambiar un poquito la semántica de la definición. Voy de vuelta a empezar. Yo lo que voy a decir es, el 0 está en el grupo del 0, el 1 está en el grupo del 1, y así sucesivamente. Que a priori es lo mismo. No cambie nada. Ahora lo que va a pasar es lo siguiente. Tomás dice, te puedes guardar en un diccionario todos los que son de grupo X y llamar a ese diccionario cuando tengas que reemplazar un grupo para no tener que recorrer todos los elementos y ver si son de grupo. En realidad vas a estar en la misma porque vas a tener que recorrer dentro de ese... O sea, eventualmente, vas a tener que recorrer si haces eso. Ahora vamos a ver una forma en la cual la estructura va a hacer cosas... Primero van a decir, che, Martín, rompiste una cosa para arreglar la otra, pero después van a ver que esto se arregla solo. Vamos a ver. Yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy de vuelta. 4 y 8 los quiero unir, o sea, me fijo, 4 y el 8 ¿están en el mismo grupo? No, no están. Ok, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a decir, por ejemplo, que el 8 apunta al 4. Por ahora parece que estoy haciendo exactamente lo mismo que antes, pero ahora van a ver la diferencia. Sí, perdón, con esto. Perdón. El 8 apunta al 4. Ahora supónganse que lo que voy a hacer es lo siguiente. 1 al 1 con el 0. Y supongamos... Y ahora 1 al 0 con el 2. Lo que voy a hacer es decir, ¿sí? Y solamente cambio el 0. ¿Qué es lo que estoy diciendo? El 1 está en el mismo grupo que el 0. Y el 0 está en el mismo grupo que el 2. Y el 2 está en su mismo grupo porque, o sea, está en el grupo 2 porque coincide en el índice con el valor. El 8 está en el mismo grupo que el 4 y el 4 está en su mismo grupo. Entonces, si yo de repente quiero unir ahora, me voy a fijar, che, quiero unir al 1 con el 8. O sea, me voy a fijar, ¿el 1 y el 8 están en el mismo grupo? Bueno, a ver. El 8 está en el mismo grupo que el 4. El 4 está en el mismo grupo que el 4, por ende está en el grupo 4. Ok, terminamos. Tenemos por un lado el grupo 4. Y ahora vamos a ver si lo puedo unir con el 1. El 1 está en el mismo grupo que el 0. ¿Sí? El 0 está en el mismo grupo que el 2. Y el 2 está en el mismo grupo que sí mismo, así que está en el grupo 2. 2. ¿Sí? Entonces, no están en el mismo grupo y los puedo unir. ¿Sí? ¿Qué es lo que voy a hacer? Como el 1. O sea, no puedo ahora decir, che, el 1 tiene que estar en el grupo del 8. Perdón, acá. Porque rompí, porque yo con esto perdí que el 1 también estaba con el 0. ¿Sí? Entonces, lo que voy a tener que hacer es
al que sea, voy a poder decir una terminología completamente bruta, pero el que sea el jefe, o sea, el que esté en la raíz de este grupo, ¿sí? En la raíz, o sea, en este caso el 2, voy a hacer que apunte, pongámosle al 8, o puede ser al 4, porque ya sabemos que es el 4. Entonces, hago esto. Entonces, si yo ahora quiero preguntar, che, ¿el 0 está en el mismo grupo que el 4? Lo que voy a hacer es, el 0 está en el mismo grupo que el 2 está en el grupo del 4, el 4 está en su mismo grupo, terminamos, y el 4 va a estar también en su mismo grupo, están los dos en el grupo 4. Si yo ahora quiero unir el 5 con el 8, puedo simplemente hacer esto. Puedo preguntar, el 8 está en el mismo grupo que el 4 está en su mismo grupo, ya está, y entonces puedo agarrar y decir, che, este está en el grupo también 4. O puede estar en el 8, es lo mismo. Entonces, esto es como que se van creando subgrupitos. Acá no hay ninguna lista enlazada, esto se crea con un arreglo, ¿sí? O sea, esto está literalmente, o sea, si uno lo quiere visualizar, que después hay como una lista enlazada, está bien eso. O sea, es una lista enlazada mental, porque implementado hay un arreglo, ¿sí? Y exactamente, sí, el padre de cada vez que uno a dos conjuntos, uno al padre de uno con el padre del otro. Porque si no, no va a funcionar. Porque si no, vamos a tener dos raíces y necesitamos que haya uno solo. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto me cuesta find union? ¿Cuánto me cuesta el find? Acá, potencialmente. Si quieren, podemos responder que el union cuesta O de 1 porque una vez que ya sé en qué grupo está cada uno, es simplemente decir, bueno, uno que apunte al otro y ya está. O sea, que el padre, o sea, le digo al grupo 2, o sea, el 2 que ahora apunta al 4 y ya está, se terminó. ¿Sí? Entonces, este es O de 1. ¿Cuánto cuesta el find? Leo dice log n porque sabe que queremos que esto dé log n. Me parece. No, o log n porque tendría que ir buscando su origen. Sí, se están haciendo trampa, me parece. Díganme lo que piensan, ¿eh? ¿Cuánto cuesta esto? Bien, Lucas se la jugó. Dice, en el peor de los casos tenés que recorrer todo. O sea, porque si tenés el 0 en el 1, el 1 en el 2, el 2 en el 3, el 3 en el 4, el 4 en el 5, el 5 en el 6, así, etc. Y después en el enésimo, querías unir el 0 con el enésimo, vas a hacer, bueno, el grupo, el 0 está en el 1, que el 1 está en el 2, que el 2 está en el 3, que el 3 está en el 4, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y eso va a ser un ODN. Entonces, acá, ok, hicimos más rápido el find, perdón, hicimos más rápido el union, pero hicimos más lento el find. Y lo peor es que hacemos más finds que unions. Así que, además, o sea, termina siendo lo mismo, es lineal, pero lo hicimos dentro de lo lineal peor. Entonces, Martín, rompiste todo. O sea, ¿para qué me estás dando algo que parece más conceptualmente más complicado, pero que además anda peor? Momento, momento. Porque hay un pequeño detalle. ¿Por qué tenemos que dejar la estructura así como está si yo ya puedo irme dando cuenta de que la cosa va más tranqui? Por ejemplo, supongamos este estado. Yo ahora pregunto, ¿en qué grupo está el 1? El 1 está en el mismo grupo que el 0. El 0 está en el mismo grupo que el 2. El 2 está en el mismo grupo que el 4. El 4, o sea, voy a dibujarlo, voy a ponerlo en rojo. El 1 está con el 0. El 0 está con el 2. El 2 está con el 4 y el 4 está en sí mismo. O sea que todos están en el 4. Entonces, ¿por qué al hacer este find, a medida, esto va a ser medio recursivo, en realidad, si uno lo piensa. Perdón, voy a borrar esto. Sí, esta lógica es medio recursiva, incluso ahora les muestro el código. Yo lo implementé recursivo, no tiene que ser recursivo, pero es bastante natural. A medida que yo voy volviendo en esa recursividad, yo puedo decir, che, pará, a ver, el 2 está en el mismo grupo que el 4 está todo bien. Pero ahora cuando vuelva al 2, a este 0, yo no puedo decir esto. Bueno, el 0 está en el mismo grupo que el 2 y a su vez el 2 está con el 4. Bueno, obviémonos y seamos transitivos. Y cuando vuelva al 1, voy a hacer lo mismo. Porque yo ya sé que el 1 está en el grupo del 4. Entonces, acabo de transformar una estructura, como Lucas que lo plantea con una lista enlazada, planteémoslo así, el 1 está con el 0, que el 0 está con el 2, que el 2 está con el 4, y acá tenemos el 8 con el 4. Ahora, por haber hecho el find del 1,
automáticamente la estructura se me rebalanceó, quedándome sin vértices, porque acá no hay 1, 2, 0, 8. Entonces se vuelve O de 1. Si yo ahora vuelvo a preguntar por el 1, me va a ser O de 1. Y en realidad yo lo dejé estar, yo permití que llegáramos a esta estructura así, porque en realidad lo forcé, o sea, porque lo dejé como estaba en el estado anterior. Yo en realidad puedo llegar a una estructura así, sí, pero es muy raro. O sea, se puede llegar a dar, pero es raro que llegue a tener 4 niveles. ¿Sí? Entonces, aplicando esta modificación de que la estructura en cada find se vaya achatando, anda más rápido. ¿Cuánto más rápido? Es muy difícil de demostrar. No sé si se demuestra en teoría de algoritmos esto, pero yo les voy a decir cuál es la respuesta, que es que la complejidad del find y por ende también del union, podríamos decir, es O de alfa a la menos 1. Alfa es la función de Ackermann, ¿sí? Es una función que crece zarpadísimamente rápido. O sea, a nivel, bueno, en n igual a 0 vale 1, en n igual a 1 vale 3 y en n igual a 3 vale 17.000 millones. Y es como, bueno, creció. Es un this escalated quickly, pero así escrito matemáticamente. Dado que la función de Ackermann crece a los santos pedos, y bueno, acá están empezando a tirar referencias, la función inversa crece, pero lentísimo. ¿Sí? Eso es algo, por ejemplo, hagamos la asociación exponenciales. Las exponenciales crecen rápido, los logaritmos, que son la función inversa, crecen muy lento. ¿Sí? Pensemos en, no sé, la función lineal crece, la función... bueno, no, es una función lineal también. Pero bueno, si una función es creciente, su inversa también es creciente. Pero el tema es que si una crece muy rápido, la otra crece muy lento. Entonces, ¿qué sucede? Esto en realidad es mejor, o sea, esto es mejor. Hola. Ahí está. Esto es mejor que O de log n, en realidad. En el peor de los casos, esto es log n. Y entonces ya no sirve. Pero en realidad es mejor todavía. ¿Sí? Es como que E por... O sea, obviamente esto, en nuestro caso de Kruskal, esto va a ser E. ¿Sí? Donde esto lo podemos considerar como casi O de 1. No es O de 1, pero es... A ver, logaritmo ya era muy bueno. Esto es mejor que logaritmo. Entonces ya nos estás diciendo, bueno, esto es casi O de 1. No es O de 1, pero mira que tenés que poner tal vez 17 millones de elementos para que esto se mueva un pelo. Entonces, consideramos que es cuasi O de 1. ¿Qué ventaja nos trae esto? Que si yo, por ejemplo, pudiera ordenar las aristas con un ordenamiento no comparativo, por ejemplo, counting sort, que sería tal vez lo más probable, porque supongamos que, o sea, en el caso genérico, yo no puedo hacerlo. O sea, me dicen, implementate Kruskal así porque sí, bueno, ya está, tengo que implementar, o sea, llamo a quicksort, merge sort, lo que fuere, y ya está. Y Kruskal es O de log B, donde el punto limitante es el ordenamiento. Ahora, si yo conozco mi problema y quiero hacerlo más rápido porque conozco mi problema y no lo estoy haciendo de forma completamente genérica, lo cual es completamente válido si corresponde, tranquilamente podría implementar un counting sort, por ejemplo. Digo counting sort, podría ser otra cosa, ¿sí? O sea, tal vez conozco que la distribución tiene una determinada forma, que también tiene sentido. Depende para qué sea el grafo, tal vez la distribución de los pesos de las aristas tiene alguna forma. O también puedo hacer Radixor, de vuelta, depende de lo que yo esté haciendo. ¿Sí? Entonces, si yo pudiera implementar un ordenamiento no comparativo, entonces haría que Kruskal además sea más rápido que Prim. ¿Sí? Eso es un tema. O sea, si fuera, de vuelta, si tuviera esa información. Para los usos y costumbres, de vuelta, no lo tenemos.
O sea, no, si nosotros le decimos, bueno, ¿cuánto es la complejidad? Y nosotros decimos, toma este grafo de ejemplo y decime, bueno, hacer un seguimiento y ahora decime la complejidad. Si ustedes ahora dicen, oh, bueno, porque en este caso, en este grafo particular, yo veo los pesos de las aristas, no, para. Yo te doy un grafo particular, pero tal vez no conoces el problema. Y tal vez en el problema general no puedes hacer esa asunción, ¿sí? Así que ojo con eso, no digan que es lineal. Yo les estoy mencionando que si yo en un problema específico que yo conozco, yo puedo hacer eso, ok, buenísimo, lo hacemos y anda más rápido, si es que implementan Kruskal, ¿sí? Así que bueno, vamos al código y vamos a retomar un poquito de esto, pero básicamente eso es lo que vamos a hacer. Vamos a aplicar este union find una y otra vez. Entonces, vamos. Ok, primero vamos al código de prim para que me crean que esto está haciendo lo que yo les dije que estaba haciendo. Obtenemos un vértice aleatorio para este tipo de cosas de que podríamos querer esta primitiva de obtener un vértice aleatorio, pero esto tranquilamente podría ser, no sé, punto vértices, perdón, grafo.vértices, y no sé, me quedo con el primero. Cualquier cosa, ¿eh? Lo que importa es que no me importa cuál es el por el que empiezo. De vuelta, si tuviera más de una componente conexa, tendría que llamar a esto con orígenes diferentes y todas las horas. Tengo mi conjunto de visitados, que podría ser un diccionario o lo que fuere. Agrego este origen, creo un heap, encolo todas las aristas con inicio, fin y esta prioridad que definí, que es el peso. Y esto, heap, bueno, me implementé yo un heap, pero podrían usar heap Q y está todo bien. Entonces, después me creo un nuevo grafo que tiene los mismos vértices. Y después, mientras este heap no está vacío, desencolo, me fijo si el destino está visitado. Entonces, simplemente obvio la lista, o sea, simplemente la salteo. Y si no, la agrego, marco como visitado el destino, y además me fijo todos los adyacentes de ese destino, agregar y encolarlos. Y literalmente hago eso. ¿Sí? Pues, o sea, estos algoritmos es literalmente escribir lo que me acaban de explicar, es como, bueno, lo escribo. Y ya está, y es eso. No hay más vuelta. ¿Sí? Me estoy fijando si alguien tiene alguna consulta. ¿Sí? Entonces, de vuelta, yo voy a encolar, voy a tener acá, sí, este es de vuelta el O de log E con toda la otra magia que habíamos visto. ¿Sí? Por toda esta parte de acá, donde estoy guardando todas las aristas en el heap y las voy sacando. ¿Sí? Más, obviamente, o sea, acá estoy creando un grafo con B vértices, pero no importa, porque acá necesariamente la cantidad de aristas es mayor que la cantidad de vértices. Eso es prim. Espero que no sea mucho más sorprendente. Y después tenemos Kruskal. ¿Okay? El algoritmo Kruskal es bastante sencillito. Creamos este union find con n elementos, donde, bueno, vamos a decir que en vez de trabajar con un arreglo, podemos trabajar con un diccionario, entonces no tienen por qué ser sí o sí índices 0 hasta n-1, pero conceptualmente es lo mismo. O sea, vamos a tener claves acá. Y después, lo único que hacemos es, obtenemos las aristas, mismo algoritmo que ya habíamos visto antes para obtener las aristas, es exactamente el mismo. ¿Sí? También hemos visto, por ejemplo, la clase pasada para Bellman-Ford. Y lo que hacemos es ordenarlas por el peso de la arista. ¿Sí? O sea, este es el componente, según dentro de esta tupla es el elemento número 2, porque empieza en 0. ¿Sí? Entonces ordeno por esto. Esto es nada más, esto es sintaxis de Python, pero tranquilamente pueden, o sea, si alguien está escribiendo su código, puede escribir aristas es igual a ordenar aristas de grafo, ordeno de menor a mayor por peso. Y está todo bien. Obviamente, escriban esto acá, para que entendamos que miércoles están haciendo y que no hay magia. De vuelta, no esperamos,
no esperamos ni pretendemos ni nada de Python. Yo se los escribo nada más para que vean, che, o sea, esto es así. No es que hay un paso donde decimos, no, bueno, acá me estás mintiendo, esto seguramente es recontra complicado. No, acá no tengo ningún ejemplo corriendo, pero tranquilamente podría. ¿Sí? Y después, bueno, de vuelta, me creo un nuevo grafo que va a ser de vuelta también no dirigido, etc. Entonces, para cada arista, dentro de este orden que yo definí antes, me fijo si el conjunto de uno de los extremos es el mismo que el destino. ¿Sí? Acá me estoy fijando todos grupos, conjuntos, disjuntos, clases de equivalencia, como querramos llamarles, ¿sí? Es lo mismo, ¿sí? Entonces me estoy fijando, che, el B y el W están en el mismo conjunto. Si están en el mismo, salteémosla, porque con esto generamos un ciclo. Y si no, agregamos la lista y unimos los conjuntos. Y es tan simple como esto. O sea, el algoritmo de Kruskal es esta cosa así chiquitita. Obviamente, habiendo un poquito de magia acá y acá, pero que no es tampoco la gran cosa, porque si vemos el código, esto es Union Find. ¿Sí? O sea, me creo un diccionario que tenga cada uno de los elementos. O sea, esto es directamente estar haciendo a mí. Esto es lo mismo que escribir esto. ¿Sí? Esto es nada más lo que se llama diccionario por compresión, pero es lo mismo que si yo hubiese puesto self.oops or e in elems de E es igual a E. O sea, estoy diciendo que el elemento E pertenece a su propio conjuntito. Y ya está. Esto y esto son exactamente lo mismo. Entonces, después en el find me fijo, che, si yo estoy en mi mismo grupo, ya está. Si es este, por ejemplo, en el 4, yo estoy en mi mismo grupo, cortémosla. Y si no, lo que voy a hacer es, recursivamente, voy a llamar al find, pero de mi padre. O sea, quien estoy yo apuntando. Y después plancho la estructura diciendo, bueno, entonces ya está. Eventualmente voy a llegar a este caso. ¿Sí? Este es mi caso base. Y después también devuelvo este mismo valor. ¿Sí? Acá es donde plancho, donde digo, bueno, ok, al final de todo yo apuntaba al 4. Entonces yo también apunto directo al 4 y me estoy obviando tener que preguntar tantas millones de veces. Y después unir dos elementos, o sea, puedo directamente preguntar, directamente, bueno, hago el find y el union, porque total no me joden en la complejidad, y después simplemente hago que uno apunte al otro y ya está. ¿Sí? Y con eso estamos. O sea, fíjense, realmente, este código no es tan complicado. O sea, haber llegado a entender que lo que estábamos haciendo tal vez sea un poco más complejo, demostrar que esto tiene esa complejidad con un nombre fachero, bueno, eso es otro tema. Sí que no se ve en esta materia, que se llama análisis amortizado, que a ver, hemos mencionado unas cosas de análisis amortizado, como puede ser la demostración de Hippify o la demostración de que duplicar el tamaño de la pila no complica la complejidad, pero para ver un caso sea tan más complejo, se lo dejo para que se vea en teoría de algoritmos 1, si es que lo ven. ¿Sí? Así que bueno, pero más allá de eso, este es el código de Kruskal, per se. ¿Sí? La matemática de funciones de hash, ¿dónde se ve? Hoy en día en ninguna materia, y no sé si se va a ver en algún momento en alguna materia. No sé si, en exactas creo que tampoco se ve nada de eso. O sea, se ve algo, por ejemplo, la que tiene que ver con las que son específicamente criptográficas, eso se ve en la materia de criptografía. Pero las comunachas, digamos, no. Y se está viendo tal vez que si en el plan nuevo se agrega alguna electiva donde se vea algo de eso, que tenga que después también sirva para justamente seguridad informática, tema de teoría de números primos y cosas por el estilo, si es que llega a ser importante. Pero no es tan importante ese tipo de cosas. En general es muy raro tener que meterse ahí. Así que bueno, y sí, de vuelta, esto es O de log B, potencialmente mejorable si esto, o sea, lo que nos sienta el O de log B es el ordenamiento. Si yo lo pudiera hacer lineal, esto sería cuasi lineal. ¿Sí?
Así que bueno, ¿alguna pregunta con esto? O sea, más allá del último boom, espero que que per se los algoritmos prim y Kruskal no sean algo que les vuele la cabeza. No pretendemos que tengan la super claridad con el tema de Union Find, sepan que esto existe, que esto está funcionando así, de esta manera. Pues cuando tengan que hacer seguimientos y ese tipo de cosas, no vamos a pretender ese grado de detalle técnico. Sí, como no. Si no hay preguntas, corto acá.